Ahí está, ya. El judicial, ¿no es cierto?, el que hace que las leyes se cumplan y el legislativo, el que crea leyes, ¿ya? Existiría el imperio de la ley. El imperio de la ley, entendámoslo como la constitución, ¿ya? Se conoce obviamente como constitución, pero también se le dice imperio de la ley, ya que es la carta magna de las leyes, ¿ya? Recuerden que la constitución no puede, es como en la escala más alta de la jerarquía legal, está la constitución, ya después viene lo demás, ya, pero es la más grande, es la madre de todas las leyes. Y por último, la existencia de mecanismos de fiscalización y transparencia. ¿En Chile existen estos mecanismos de fiscalización y transparencia? ¿Qué creen ustedes, chiquitinas? Uy, se me está quedando dormida. Que sí, ya, excelente. No me acuerdo cómo se llama la institución exactamente, pero en Chile hay una institución anticorrupción, institución que resguarda la transparencia de los mecanismos económicos, el INDH, ¿cierto? La institución que respalda los derechos humanos, etc. Entonces sí existe mecanismo de fiscalización en Chile, ¿ya? Y bueno, entre paréntesis, lo que estamos hablando es que la Constitución es la norma jurídica más alta, ¿ya? Nada pasa por arriba de la Constitución. ¿Vamos bien hasta aquí el Estado de Derecho? Sí, ya. Entonces vamos a ver en Chile quiénes son y quiénes no son ciudadanos y ciudadanas, ¿ya? Y quiénes pueden tener la nacionalidad. Uy, escribí súper mal nacionalidad ahora que lo acabo de leer. Como que se me cambiaron todas las letras. Nacionalizar. Ya, bueno. ¿Quiénes son ciudadanos en Chile o ciudadanas? Primero, que sean mayores de edad, ¿ya? Mayores de 18 años. Y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Es decir, la pena aflictiva son de 3 años y un día, ¿ya? Todas. Todas las penas aflictivas se caracterizan por eso, ¿ya? Entonces, si una aquí, por ejemplo, estuvo condenada a pena aflictiva, es decir, a 3 años y un día, usted ya no es ciudadana en Chile, ¿ya? Aquí son todas mayores de edad, supongo, ¿no? ¿O hay alguna menor de edad? ¿Sí? Ya. Entonces usted, y espero que no haya sido condenada a pena aflictiva, voy a asumir que no. Ustedes ya son ciudadanas en Chile, ¿ya? Pero, ¿quiénes son los que pueden optar a la nacionalidad chilena? Ya entendamos que ciudadanía no es lo mismo que nacionalidad. Usted en un país puede tener la nacionalidad, por ejemplo, de Argentina, pero no ser ciudadano argentino, ¿ya? La ciudadanía es poder participar políticamente y activamente en un país, ¿ya? Es decir, que usted pueda votar en tal país. La nacionalidad es que haya un documento que garantice que usted es de ese país, ¿ya? Por eso, por ejemplo, uno puede tener muchas nacionalidades si puede, ¿ya? Y si es que quiere, obviamente. Pero no puede uno votar en todos los países, por eso. Entonces, en Chile, ¿quiénes tienen la nacionalidad chilena? Primero que sean hijos de padres chilenos, ¿ya? Si usted nació en Chuchuncaví, así en donde el diablo perdió el poncho, pero sus papás son chilenos, entonces usted es por jus sanguinis chilena, ¿ya? Y las personas que hayan nacido en el territorio chileno, ¿ya? Si usted también, de nuevo, viene de Chuchuncaví, de donde el diablo perdió el poncho, pero usted nació aquí, ya automáticamente obtiene la nacionalidad, ¿ya? ¿Y quiénes pueden optar a esta nacionalidad? Se preguntan ustedes, porque obviamente, por ejemplo, los inmigrantes, hay algunos que tienen la nacionalidad, otros que no. Primero, que hayan vivido por más de 5 años en Chile y sean mayores de edad, ¿ya? Por ejemplo, un niñito que llegó aquí a los 5 años y han pasado 10 y tiene 15, no puede optar todavía a la nacionalidad porque tiene que ser mayor de edad para optar a ella. Pero si una persona llegó aquí a los 18 años, o ya a los 20 años, a los 25 ya puede optar a la nacionalidad, ¿ya? Porque tenga un comprobante de residencia, ¿no es cierto? Y la otra que es bastante particular, que nadie ha optado a la nacionalización por gracia. ¿Qué quiere decir la nacionalización por gracia? Que usted haya hecho algo para el país y que se le premie con la nacionalidad. Hace unos años yo hice un deportista
representó a Chile, que no era de Chile, pero era un deportista, y se le dio la nacionalización por gracia por ganar. ¿Ya? ¿Voy muy rápido, niño, o vamos bien? Claro, excelente. Daniel Andrés Bello fue, no sé si ustedes saben, quién escribió el Código Civil chileno, el primer Código Civil chileno, y también se le dio la nacionalización por gracia, ya porque Andrés Bello era venezolano. Qué bacán eso. Sí, cierto. Obviamente tienen que ser algo muy bacán para hacerlo. Obviamente no sé, pues así como por sacar puntaje nacional y ser, probablemente no te dan la nacionalización por gracia. Pero sí es bacán eso. Es bastante interesante. Y no muchos la reciben, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver algo muy interesante porque muchas personas piensan que el gobierno y el Estado son iguales. Y no son lo mismo. ¿Saben la diferencia entre gobierno y Estado? Niñas. El gobierno va cambiando. Sí. ¿Y por qué? Me diste el pie para explicar lo que es el gobierno. Gracias. El gobierno son las personas que administran el Estado. Es decir, por ejemplo, Gabriel Boric es parte del gobierno porque él administra el Estado, ¿ya? El Gabriel Boric, la Camila Vallejo, el Giorgio Jackson, el presidente del Banco Nacional, la Carol Cariola, etcétera. Todas las personas que administran el país son el gobierno, ¿ya? Entonces, Boric puede decir que él es el gobierno, ¿ya? Porque él es parte de las personas que administra el Estado. Y quienes conforman el gobierno son los presidentes y ministros, ¿no es cierto? El gobierno intermedio, que son los gobernadores regionales, y el gobierno local, que son los alcaldes. ¿Ya? Es todo este grupo de personitas es parte del gobierno. Y como dice Carolina, exactamente, súper acertado, es que como son grupos de personas, van cambiando. ¿Ya? Los presidentes duran 4 años, los diputados también duran 4 años, los senadores 8, entonces se van rotando de acuerdo a los años. Pero el Estado son las instituciones que organizan el país. Es decir, el Banco Central, las municipalidades propiamente tal, la moneda, son las instituciones, ¿ya? Carabineros de Chile son parte del Estado chileno, ¿ya? Entonces, por eso cuando Carabineros se manda alguna embarradita, dicen que es culpa del Estado, ¿ya? Porque son parte del Estado. Podemos decir lo mismo, por ejemplo, con bueno, el Banco Central es independiente al Estado, no sé si ustedes lo sabían. Entonces no podemos dar ejemplo al Banco Central. Pero, por ejemplo, el, el Congreso es parte del Estado. Son todas estas instituciones físicas, ¿ya? Y estas conforman el país, o sea, el Estado del país. Y específicamente el Estado puede ejercer el poder de coerción, que es decir, aplicar esta fuerza, ¿no es cierto?, que posee para mantener el orden público. Ya relacionémoslo a lo que estamos viendo con el Estado de Derecho, o sea, con el Estado de excepción. Carabineros de Chile puede aplicar fuerza para mantener el orden público siempre y cuando se vaya ligado a los derechos humanos, ¿ya? Y no lo tiene obviamente Carabineros, por ejemplo, también lo tienen los militares. Profe, ¿tiene que el Banco Central no pertenezca al Estado porque Chile tiene un sistema mixto? ¿O no? Excelente, Carolina. Sí. El Banco Central, bueno, en realidad es parte de. El Banco Central puede ser también parte del Estado y seguir en un sistema mixto, pero como Chile tiene un sistema neoliberal que respeta mucho la economía como institución aparte del Estado, también mantiene el Banco Central aparte. Además, para que el gobierno no meta mano al Banco Central, ¿ya? Pero como le digo, el Banco Central funciona de forma autónoma. Hace muchos años, ¿ya? Y es por estos dos, para que el gobierno no meta mano en el Banco Central y por el respeto al sistema neoliberal en el cual aleja lo económico de lo estatal, ¿ya? ¿Se entendió ahí la respuesta o no? ¿O muy complicado? Ya, perfecto. Si se entendió, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
que son los órganos de control del Estado. Es decir, los poderes del Estado, ¿ya? Porque había un ejecutivo, el legislativo, ya. El ejecutivo es básicamente el presidente de la República, ¿ya? Actualmente es Gabriel Boric Font, ¿ya? Y el presidente, ¿qué se preguntarán ustedes qué hace? El presidente primero tiene la opción y la capacidad de votar o aprobar leyes. Es decir, ustedes saben que el proceso legislativo primero pasa por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y si se aprueban esas dos, se pasa al Poder Ejecutivo, en donde Boric puede decir, ¿sabéis qué? No quiero aprobarlo. ¿Cómo puede decir, quiero aprobarlo? ¿Ya? El presidente es quien tiene la última palabra cuando se trata de aprobar o rechazar leyes. Declarar estado de excepción, y esto es lo que estábamos hablando antes. El único que tiene capacidad de decretarlo es el presidente de la República, ¿ya? Obviamente hay otros organismos que controlan que, primero, el estado de excepción sea adecuado al contexto, a la circunstancia, o sea, que el presidente no lo decrete porque sí, y segundo, que cumpla el plazo. Los estados de excepciones tienen 90 días de plazo. Posterior a los 90 días, si la contingencia vigente, o sea, la contingencia que decretó ese estado de excepción sigue, se puede renovar. Pero si no sigue, no puede renovarse este estado de excepción. Y por último, aprobar o rechazar indulto. No sé si ustedes vieron la noticia de que Gabriel Boric aprobó un indulto a un joven con cáncer que estaba en la cárcel y el joven con cáncer murió como a los días. No sé si vieron eso. Que falleció, sí, súper lamentable. Boric aprobó un perdonazo también, como se le llama, que es un indulto. Es decir, que una persona, por cualquier circunstancia que sea, pueda salir de la cárcel, ¿ya? Insisto, no, o sea, igual la circunstancia tiene que ser apropiada. Por ejemplo, este joven tenía cáncer y como era mortal, le pidió a Gabriel Boric si podía, por favor, salir de la cárcel por su condición, ¿ya? Por su enfermedad, mejor dicho. Pero obviamente un tipo cualquiera no puede pedir esto, ¿ya? Sí, hace poco falleció también, sí. Los adultos mayores que ya están bien viejitos también piden harto esto, para sus últimos días pasarlo afuera de la cárcel, ¿ya? Pasamos al famoso poder legislativo. Como yo les decía, este poder se encarga de crear leyes, ¿ya? Y está compuesto por dos cámaras, que es la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿ya? No sé si vieron que esto también estuvo harto en disputa en la Convención Constitucional porque querían eliminar la Cámara de Senadores. No sé si lo vieron. Sí, sí lo vi, dice Carolina. Porque Chile siempre, bueno, desde los principios, puta, desde que está con Diego Portales más o menos, el Poder Legislativo está compuesto por la Cámara de Senadores y Diputados. Es decir, que es bicameral, tiene dos cámaras. ¿Qué hace el Senado? Se preguntan ustedes. El Senado es como, en términos coloquiales, es más bacán que los diputados y diputadas. ¿Por qué? Porque tiene más facultades y más importantes también al juicio de la Constitución. Primero que rehabilitar la ciudadanía. Si una persona pierde la ciudadanía, por ejemplo, que haya estado preso o presa con pena aflictiva, el Senado es la única institución que puede rehabilitarte, que tú vuelvas a ser ciudadano o ciudadana. Proponer proyectos de ley. Ya esto igual lo pueden hacer los diputados y diputadas, pero el Senado tiene más libertad para hacer eso, ya que es proponer un proyecto de ley cualquiera. Conocer y sancionar acusaciones constitucionales provenientes de los diputados y diputadas. ¿Ya? ¿Conocen o han escuchado hablar del Tribunal Constitucional? ¿No? Ya, el Tribunal Constitucional ahora se le considera casi un cuarto órgano del Estado, el cual cuando se aprueba, sí, escuchaba, ya, bacán. Cuando se aprueba una ley, pasa por el Tribunal Constitucional porque ese tribunal tiene que verificar que la ley sea constitucional, que vaya acorde a la Constitución, ¿ya? Entonces, cuando los diputados y diputadas sancionan alguna cuestión legal
respecto a que es inconstitucional, el Senado se lo lleva al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional da la última orden, ¿ya? Ellos dicen sí, es constitucional, no, no es constitucional, ¿ya? Pero la función de los diputados y diputadas es más sencilla, pero no menos importante. Que primero es elaborar, aprobar o rechazar las leyes, ¿ya? Porque primero siempre tiene que ir por la Cámara de Diputados y Diputadas. Pueden también proponer proyectos de ley, obviamente. De hecho, el primer retiro fue propuesto por Pamela Giles, que es una diputada del Partido Humanista. Entonces, después se aprueba en la Cámara de Diputados, el Senado y por el presidente. Formula interpelaciones o acusaciones constitucionales. Es decir, si alguna persona que ejerce un cargo público realiza una acción inconstitucional, se lo manda al Senado y el Senado se lo manda al Tribunal Constitucional, ¿ya? Pero los diputados son quienes se encargan de esto. Como en el 10%, no sé si algún retiro fue al tribunal. De hecho, el primer retiro fue al tribunal. No sé si se acuerdan que Piñera no lo quería aprobar porque decía, no, es que es inconstitucional y todo. Y lo mandaron al Tribunal Constitucional. Y no sé cuál fue el mere que tenga ahí que dijeron, no, sí es constitucional. Pero fue excelente ejemplo, Anaís, porque el retiro, el 10% fue llevado al Tribunal Constitucional, ¿ya? ¿Y quién lo mandó? Bueno, el presidente, ¿ya? ¿Por qué no lo mandó el Senado? Porque el Senado lo aprobó. ¿Y quién no lo aprobó? El presidente. Entonces lo mandó al tribunal para no tener justificaciones, o sea, no, mejor dicho, para no tener como represalias si no se aprobaba, porque ustedes saben que si el 10% no se aprobaba, iba a quedar la embarrada, pero la embarrada del año. Entonces, para él tener como una justificación para no aprobarlo, lo mandó al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional le hizo tapita, le dijo, oye, pero si la cuestión igual es constitucional, así que Piñera le tocó aprobarlo. Fue pura cuestión social, o sea, presión social. No sé si se dieron cuenta o no. No sé si vieron eso. Sí, ese fue el cagüín legal del 10%. Que pasó de aquí para allá, de allá para acá y al final le hicieron tapita a Piñera. Porque él era el presidente en ejercicio. Y por último, ¿irá a salir al quinto retiro? Uy, buena pregunta. Bueno, Boric, no sé si cacharon que no lo aprueba. Ya, él dice que no apoya el retiro del quinto, o sea, el quinto retiro. A mi juicio, esto es una opinión muy personal que quede clara. Yo digo que es necesario aprobarlo, porque hay mucha inflación y una inflación externa. El aceite no subió porque sí, el aceite está subiendo principalmente por la guerra Rusia-Ucrania y no es accesible comprarlo, ¿ya? Y el aceite es una necesidad primaria. A mi juicio, sí, a mi juicio, que quede muy claro, ustedes pueden opinar diferente a mí perfectamente, ¿ya? Está difícil, que vuelva el IFE. Sí, o los bonos, qué sé yo. IFE te extraño, sí. No les voy a mentir, sí. Y por último, aprobar o rechazar tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son tratados que se pactan con otros países, ¿ya? Para generar lazo económico, ¿ya? No sé si vieron que cuando Kast estaba en campaña presidencial para la segunda vuelta fue a Estados Unidos, con el propósito de que si él salía, ejercer y aprobar tratados de libre comercio. Entonces, él no puede aprobar esos tratados porque lo tiene que aprobar los diputados. Bueno, primero los diputados y al final el presidente, pero primero es por la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí o es como mucha materia así pa de una? ¿Sí? Ya, yo siento que soy súper poco profesional para explicar las cosas porque lo explico como con ejemplos muy, no sé si sencillos, pero como muy coloquiales para hablar, pero siento que es como la mejor forma de entenderlo. Pero bueno, ahora pasamos al tercer famoso poder, que es el poder judicial, ¿ya? Pero el poder judicial se encarga de que las leyes se cumplan, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, si en el Código Penal sale que no hay que robar, que la gente no robe. Y la gente que roba se va al poder judicial, es decir, a los tribunales de justicia para ser sancionado o sancionada por el delito que cometió. ¿Ya? Y este tribunal constitucional, o sea, este tribunal constitucional, este tribunal de justicia está compuesto por la Corte Suprema, obviamente. Y hay tres, o sea, cuatro, uno no está ahí, pero lo voy a mencionar, cuatro tribunales.
uno como que van escalando. El primero es como la primera instancia. Si la primera instancia no funcionó, la segunda y así. El tribunal de primera instancia consiste en los juzgados de policía local, juzgados de familia, tribunales laborales, ¿no es cierto? Los tribunales general. Ya, si usted tiene un problema de trabajo, no sé, vamos a poner el ejemplo, que su jefe no le pagó el sueldo. Usted se va primero al tribunal laboral, ¿ya? Si en el tribunal laboral no le da ninguna solución, se tiene que ir a la segunda instancia, que son las cortes de apelaciones. Es decir, como volver a poner en la mesa el caso. Si en esta segunda instancia no se cumple, se va a la mayor institución judicial en Chile, que es la Corte Suprema, ¿ya? Que es como la más bacán de todo en Chile. Ya si en la Corte Suprema la cuestión no dio, usted no está contento con el resultado que obtuvo, o que le dieron, mejor dicho, usted se puede ir al Tribunal Interamericano de Justicia, ya que no está ahí puesto, pero anótelo si está anotando. El Tribunal Interamericano de Justicia es la última instancia porque ya abarca la legalidad a términos globales, ¿ya? No sé si han escuchado el caso de una señora, bueno, ahora es señora, en el momento era una joven, que era lesbiana, o sea, es lesbiana, y por ser lesbiana le quitaron a sus hijas. No sé si cacharon ese caso. Y la señora fue primero a... ¿Qué? Ya, les voy a contar el cabo porque a lo mejor no lo saben. En el 2010 creo que fue, si no mal recuerdo, que una señora ya tenía a su hija, ¿no es cierto? Y esta mujer dejó a su marido porque ya descubrió su sexualidad, ¿no es cierto? Y era lesbiana, es lesbiana. Ya todo, el esposo, el papá de el ex esposo, el papá de las niñitas, le fue a tribunal a los juzgados de familia para pedir la custodia de las niñas porque la mamá era lesbiana. Y fallaron a favor del papá. Esta mujer denunció y en todas estas instancias no dieron resultados a favor de ella. Entonces ella llevó el caso al Tribunal Interamericano de Justicia y allá fallaron a favor de ella, porque no podían quitarle a las niñitas por su orientación sexual. Y de hecho, por eso a Chile le dieran una sanción económica, porque no podían hacer eso y eso iba en contra de los derechos humanos. Entonces, como les digo, si usted tiene cualquier caso, sí, en serio, Carolina, si esa cuestión es verdad, búsquenlo, si existen. Entonces, esas son las cuatro formas de llegar a una justicia, por decirlo así. Así que si aquí en Chile, usted por cualquier caso no le sale, puede apelar a eso. Que sea rápido es otro tema. Vamos a hablar sobre algo súper importante, que son los derechos de la persona en el momento que son arrestadas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando una persona es arrestada por las circunstancias que sea, vamos a poner en el caso de una manifestación, y aquí según yo es como lo más común porque no es común que no sé, que te apresen por violar a alguien, ¿ya? A menos que sea un violador. Pero por ejemplo, entre nosotros yo creo que puede ser bastante probable que nos arresten en una manifestación, así que lo voy a poner de ejemplo. Esto se ve en las garantías constitucionales de la, valga la redundancia, Constitución, ya que son dos, el recurso de amparo y el recurso de protección. El recurso de amparo es cuando una persona se le priva de la libertad y se inicia un juicio sin ninguna justificación. Es decir, por ejemplo, cuando se está protestando, ¿ya? Y usted, si es arrestada por las circunstancias que sea en una manifestación y no tiene justificación su arresto, tiene 72 horas para requerir este recurso de amparo. Y este recurso de amparo la va a proteger ante cualquier circunstancia que se le violen sus derechos humanos, sus derechos básicos, que no se cumpla el mandato de un arresto, porque ustedes, yo supongo que saben, que no te pueden llegar a arrestar, tiene que ser todo un proceso y si se rompe también te lo cubre el recurso de amparo. Y el recurso de protección se ve principalmente en las funas, ¿ya? Ese es un ejemplo polémico. Pero una persona que es funada puede recurrir a este recurso de protección
porque se le está violando su integridad, su moral y su persona propiamente tal, ¿ya? No sé si conocen algún caso de una persona que recurrió a un recurso de protección por ser funado, pero por eso la funa a veces no es tan... A ver, yo no estoy en contra de la funa, estoy en opinión personal, pero si la persona que está siendo funada recurre a este recurso de protección, lo más probable es que fallen a favor de esa persona, ya por esto, porque con la funa se le vulneran sus derechos como integrales, éticos, morales y espirituales, ¿ya? ¿Qué opinan al respecto de eso? Quiero saber sus opiniones. La gente los condena, sí. Bueno, les voy a contar una cagüín de mi U. Llegó a mi generación un tipo funado por acosar y abusar niñas menores de edad. Y el tipo fue tanta la presión social cuando todo el mundo se enteró que estaba funado que se salió de la carrera. Duró 2 semanas. Porque esta funa fue tan fuerte y todo el mundo lo excluyó y así súper feo. Así que el tipo se salió de la carrera. ¿Cómo vamos hasta aquí, niñas? Porque creo que no. Sí, esta es la última parte. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Ya. Entonces pasamos a lo último, que son, este es un citado de la Constitución, el capítulo 3, artículo 19. En este capítulo y en este artículo ustedes pueden encontrar todos sus derechos humanos que están garantizados en la Constitución actual. ¿Ya? El derecho a la vida, que nadie puede atentar contra su vida. El derecho a la educación, a la salud, a tener una nacionalidad. Derechos sociales básicos, ¿ya? Usted no puede no tener educación o no tener acceso a salud, ¿ya? Derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, que usted se desenvuelva en un país sin contaminación. Profe, ¿esto es necesario anotarlo? No sé si yo lo anotaría, pero como así tal cual, no le pondría como todo lo demás que estoy explicando, ¿ya? Pero igual es importante, o si no, anoten esta parte, que es como Constitución, capítulo 3, artículo 19, ya que es donde ahí se encuentra, si usted quiere profundizarlo, ahí está. Derecho a la propiedad privada, que usted pueda tener su empresa, su casa, sus cosas. Derecho a la enseñanza, es decir, que los papás tengan la libertad de enseñar y que su hijo reciba la enseñanza que ellos quieren. Libertad de expresión, es decir, que no lo censuren. La libertad de reunión y asociación, que usted pueda asociarse, reunirse, agruparse con cualquier grupo de personas. Pues súper expresa esta explicación, pero quiero preguntarles, ¿quedó claro? ¿Todo bien hasta aquí? Porque ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿ya? ¿Sí? Ya, excelente. Mismo criterio para las preguntas, ¿no es cierto? 2 minutos por cada una. Usted termina su alternativa y la coloca en el chat. Ahí puse los 2 minutitos. Quedan 30 segundos, niñas, para que vayan contestando.
Ya están dudando, así que vamos a ver, no se preocupen. Para eso estamos aquí. Es mejor equivocarse aquí que equivocarse en la prueba, ¿no es cierto? La letra correcta era la letra E. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, un elemento central del concepto de Estado de Derecho lo constituye la salvaguarda de los derechos individuales de las personas frente a la acción del Estado. ¿De qué modo se protege a Chile los derechos individuales? Niña, les voy a recomendar algo. Cuando hablemos de historia, siempre tenemos que hablarlo de forma teórica, ¿ya? Esto es lo que en teoría pasa. De aquí a que se lleve a la práctica y que se lleve a la realidad es diferente, ¿ya? Teóricamente, a través de la regulación del proceso judicial, ¿ya? Lo que yo le explicaba, que hay un proceso para que usted sea detenido, para que sea juzgado, que no lo pueden detener porque sí, etc. Mediante el reconocimiento de constitucional de las garantías, ¿ya? Hablamos de el derecho, o sea, el recurso de amparo y el recurso de protección, ¿ya? Esas son las garantías constitucionales. Y 3, por medio del principio de igualdad de la ley. Recuerden que esto sea así no significa que vaya a practicarse así, ¿ya? No sé si me explico, no sé si me entendieron ahora bien. ¿Quedó clara esta pregunta? ¿Por qué es la E y no la D y la C? Porque claro, a lo mejor pensaron que la C, porque claro, no porque... Ay, así no te preocupes, mira. Em, yo estaba explicando que cuando uno habla de historia, que en práctica sea, o sea, que en teoría sea una forma, en práctica no se lleva de otra. Pero en teoría el Estado protege a los ciudadanos chilenos con estas tres formas, ¿ya? En teoría, a través de la regulación del debido proceso judicial, es decir, que una persona sea enjuiciada según los procesos, que sea arrestada según los procesos. Un carabinero no puede llegar y arrestarte porque sí, porque se le antojó, porque te vio y dijo, ay, yo lo voy a arrestar. No, ¿ya? Mediante el reconocimiento constitucional de las garantías. En la Constitución hay dos garantías que fueron las que hablamos, el recurso de amparo y el recurso de protección. Esas son las garantías que protegen a las personas, ¿ya? Y que no se les olvide, esas dos. Y por medio del principio de igualdad de la ley, en la Constitución se establece que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas somos iguales ante la ley chilena. Profe, me disculpe, sí, no te preocupes. Vaya con Dios. Entonces, por eso es la letra E. ¿Ya quedó claro ahí, chiquitinas? Sí, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta entonces. Lo mismo, el mismo criterio, ¿ya? Queda poquito, ánimo. Está más cortito. Estamos confusas entre C o D. Las demás se quedaron dormidas, parece, ¿eh? Están tomando cecita, a lo mejor están escuchando la clase así de fondo. Pero bueno, aquí no estamos para juzgar a nadie. Y ahí se acabó el tiempo, chicas. La letra correcta era la B. Pero no te preocupes, hay una explicación y
En realidad esta pregunta es súper capciosa porque uno diría, claro, o sea, las garantías constitucionales deberían ser como para ciertas personas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, a lo mejor el, no sé, pues una persona extranjera que se encuentra aquí a lo mejor no tiene esa, pero hay que entender una cosa. A ver, dice, en el artículo 19 de la Constitución establece una serie de garantías constitucionales. Estas garantías se basan en principios jurídicos básicos como la igualdad o la libertad que rigen para el país. O sea, para. ¿Qué pasa? Por más que una persona sea ilegal en Chile, sí, pero full ilegal, no se le pueden negar sus derechos humanos, ya porque los derechos humanos son en todos los países. Entonces, y recordemos que las garantías constitucionales responden a los derechos humanos, ¿ya? Entonces, tú aunque seas no sé, el mismísimo Chapo Guzmán, o el mismísimo Pablo Escobar, así como full ilegal y todo el mundo te está buscando hasta la Interpol, tus derechos humanos no se pueden quebrantar, ya porque recordemos, son universales, inalienables, intranscriptibles, etc. Ahora se entendió. Ya pensaba que solo regía para el nacional chileno. No, recuerden que es para todas las personas que, bueno, en Chile al menos que se encuentran en Chile, ¿ya? Porque obviamente no se van a, no, no sé, las leyes de acá no se rigen en otros países, pero los derechos humanos en todos, ¿ya? Y bueno que se haya entendido, niños. Entonces pasamos a la última y las dejo libres, por fin, a la 1, a las 2 y a las 3. Se acabó el tiempo, niñas. Ya está uy, todo bien peleado. Todo bien peleado. A ver, ¿quién resultará ser la ganadora? Tururú, redoble de tambores. Es la letra E, así que excelente, Bárbara, te felicito. Para las demás se los voy a explicar, ya no se sientan mal, de verdad. Equivóquense aquí todo lo que quieran. Da lo mismo equivocarse aquí, ¿ya? Lo importante es que aprendan de esto y si les sale pónganse ustedes la misma pregunta en la prueba, ya la van a saber. Eso es lo importante. Dice, en la última década se han organizado en Chile y en el mundo numerosos movimientos sociales. Estas organizaciones, a diferencia de los partidos políticos, se caracterizan por... Vamos a ver, la uno, ¿por qué no es la uno? Se preguntarán ustedes, porque, claro, tiene todo el sentido del mundo que sea la uno. Pero recuerden, hay movimientos que no tienen un líder. Por ejemplo, ¿quién es el líder del movimiento feminista? ¿Quién es la líder? No tiene líder. El líder o el líder del movimiento LGTBIQ+. ¿Quién es el líder? No tiene líder. Entonces, por eso la uno puede ser obvia, pero es muy capciosa. ¿Ya? Entonces piensen como en esas cosas. Obviamente ya, después la 2 posee una organización que respeta la igualdad entre sus adherentes. ¿Ya? En teoría, las personas participantes de estos movimientos son todos iguales y todos se respetan. ¿Ya? Por último, la 3 desarrollar una acción social o política en un ámbito acotado. Es decir, que el movimiento feminista vela, por ejemplo, por las mujeres, ¿no es cierto?, por el feminismo. Las personas LGTBIQ+, velan por ellos y tienen como un objetivo político y lo que quieren conseguir, ¿ya? Y hacen cosas para eso.
¿ya? Las niñas que se equivocaron, ¿se entendió ahí? ¿O me expliqué muy rápido? Sí, profe, ya entendí. Ya, excelente. A Entonces, mí me causó conflicto la voz porque siento que es como un movimiento como tan así ¿mm? social que no lo podía como ver una organización en eso. Igual siento que muchas veces como todos tenemos diferentes posiciones, obviamente no todos están en la misma igualdad, por ejemplo, como, no sé, tú puedes estar en la lucha antirracial y a la vez en la lucha LGBT, entonces como que eso me causó duda, pero ahora sí lo entendí. Profe, en estas preguntas me equivoqué mucho, pero no te, pero aprendiste. ¿Aprendiste? Si aprendiste, entonces no te equivocaste. Porque la intención aquí es aprender. Y lo que dice, respecto a lo que dice Daniela, ¿fue la que habló? Bueno, uno puede militar en diferentes organizaciones, movimientos y todo esto, pero no quita el hecho de esto, ¿ya? Por ejemplo, puedes pertenecer perfectamente a la comunidad LGTBIQ+, y al movimiento racial, pero aún así están estas tres cosas, o sea, están dos cosas, ¿cierto? Que se respeta la igualdad y el respeto ante sus adherentes, y que hacen algo por sus convicciones, por decirlo así. Sí, ya, entonces no te equivocaste nada, Carolina, no perdiste nada, porque lo importante aquí es entenderlo y mirarlo con una perspectiva como lo que quiere el DEMRE, básicamente. ¿Ya? Bueno, aquí llegamos, niñas. Les quiero recordar también, bueno, voy a grabar para la grabación.